En este video vamos a hablar acerca del True Value Small Caps. ¿Es momento de invertir en este fondo en acciones de pequeñas compañías? Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales. Así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. Como siempre, recordemos que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones basándose en sus conocimientos y experiencia. Ya en un reciente video habíamos hablado sobre el tema de las small caps. Debido a diferentes razones que ya revisaremos, la mayoría de estas compañías han tenido una importante corrección en los últimos 18 meses y es probable que se encuentren en valorizaciones interesantes. Para quienes seguimos la temática de inversión en acciones y bolsa, el canal de Alejandro Estebaranz, El Arte de Invertir, quien es el gestor de este fondo, es posiblemente uno de los referentes de la comunidad de inversores hispanohablantes. Sin embargo, también hay que anotar que a pesar del excelente contenido del canal, el rendimiento de sus fondos en los últimos 2 años no ha sido de los mejores. Por supuesto que también es probable que una recesión profunda en los Estados Unidos o Europa o un incremento por encima de lo esperado en las tasas de interés de los bancos centrales llevaría a una mayor corrección en los índices y a los valores de estas compañías. En esta gráfica, por ejemplo, observamos cómo la expectativa de crecimiento económico para los Estados Unidos a futuro no es positivo para los próximos trimestres. De manera reiterada, diferentes analistas han proyectado una recesión para el cuarto trimestre del 2023 o para comienzos del 2024, debido, entre otras causas, a las altas tasas de interés. Inicialmente revisemos algunos indicadores de este fondo de inversión y posteriormente miraremos algunos ratios de las principales posiciones. Actualmente el fondo muestra una tendencia lateral después de un canal bajista que comenzó en agosto del 2021. Tomando como referencia los máximos, la corrección actual ya es superior al 35%. Recordemos que el emisor de este fondo es Renta 4. En este gráfico, que es más o menos reciente, podemos observar cómo el múltiplo PER de este fondo es de 11.7 veces, bastante por debajo de las 14.4 veces promedio del múltiplo de la categoría. El ratio precio-valor contable se encuentra en 1.78 veces, también por debajo del 1.8 del promedio de este tipo de empresas. Un ratio que se encuentra también bastante por debajo del promedio es el de ventas sobre beneficios, que está en valores de 0.45, muy por debajo del 1.1 del mercado en este tipo de compañías. También es interesante observar que el crecimiento de las ganancias esperado a 5 años es de 15.5. Por sectores, el principal es el tecnológico con el 32%, el industrial con el 21.9%, el financiero con el 15.7% y el de consumo cíclico con el 12.3%. Por ubicación geográfica, el mayor porcentaje de compañías se encuentra en Europa Occidental y otro tanto en América del Norte, un porcentaje pequeño en Asia y Australia. Las principales posiciones son Nagarro con el 10%, GDI con el 7.6%, SPI con el 6.6%, Next 15 con el 3.9%, SDI Group con el 3.8%, API Group con otro 3.8%, S&U con 3.8%, SOMEC con un 3.2% y Last Minute con el 2.7 en las primeras posiciones. Claramente se observa cómo las principales compañías se encuentran en mercados desarrollados como Alemania, Canadá, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Italia y Suiza. El total de compañías del fondo es de 33. En esta gráfica de Morningstar se muestra cómo la rentabilidad para el 2022 de este fondo fue del menos 33% y para el 2023 del menos 4.4%. También se observa cómo el fondo es más volátil que el promedio de su categoría, es decir, la caída ha sido más pronunciada, pero también en momentos de valorización puede que el rebote sea superior a la media. Por ejemplo, para el año 2021, que fue muy bueno para las small caps, la rentabilidad de este fondo fue del 45%. De acuerdo con esta información publicada por Renta 4, la comisión de gestión es del 0.75%, que es bastante razonable, pero tiene una comisión por reembolso del 3%, si la participación es inferior a 3%, que es bastante alto. La inversión mínima es bastante baja con tan solo 10 euros.
Antes de llegar a algunas conclusiones, revisemos algunas razones a favor y en contra de invertir en este fondo y en general en las small caps. Los siguientes son algunos aspectos a favor de este fondo. El primero es que el potencial de valorización, sus ratios y la poca recuperación de las small caps lo hacen llamativo. Ya hemos revisado algunos múltiplos que se encuentran en valores históricamente bajos. Si bien buena parte de la cartera de este fondo no se encuentra en empresas de los Estados Unidos, en esta gráfica podemos ver cómo el índice S&P 500, que incluye las principales small caps de los Estados Unidos, se encuentra en ratios históricamente bajos con un múltiplo per forward de 13.3 veces, mientras que el S&P 500 se encuentra en unas 18,5 veces, cercano a su promedio histórico de los últimos años. Por otro lado, las megacaps, que incluye a las grandes compañías tecnológicas como Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Nvidia y Tesla, se encuentra ya con un ratio cercano a las 30 veces beneficios. El segundo elemento a favor es la relación entre las small caps y las compañías de gran capitalización. En este gráfico observamos cómo la relación del índice Russell 1000, que incluye las 1000 compañías con mayor capitalización que cotizan en los Estados Unidos, y el Russell 2000, que incluye las 2000 compañías de baja capitalización, tiene actualmente un ratio con una alta divergencia que solo se observó en la crisis del 99 al 2001. Es decir, las small caps tienen un descuento de aproximadamente del 30% con respecto a las compañías de gran capitalización. Debido a esa gran divergencia, es posible que en los próximos 10 años la expectativa de rentabilidad de las small caps esté un 5% por encima de las empresas de gran capitalización en un promedio anual, tal y como lo muestra la siguiente gráfica. La tercera ventaja es que no son muy seguidas por analistas y brokers. Estas compañías, al ser pequeñas, no son muy seguidas por diferentes analistas, como sí ocurre en la mayoría de las compañías reconocidas y renombradas en distintos análisis y notas de prensa. Hay que tener en cuenta que no son pymes. Si bien estas compañías son pequeñas, no se encuentran dentro de las llamadas pymes, pues son compañías que para el caso de los Estados Unidos tienen una capitalización del mercado entre los 300 y 2.000 millones de dólares, que si bien para el mercado americano y europeo pueden considerarse pequeñas, para mercados emergentes como los latinoamericanos tendrían ya el tamaño de compañías medianas o incluso grandes. Revisemos, sin embargo, algunos aspectos en contra para invertir en este fondo. El primero, como ya hemos dicho, es la posible recesión en los Estados Unidos y algunos países de Europa. Como ya lo vimos en otras gráficas y lo podemos observar en esta, son varios los analistas y entidades que proyectan una recesión en los Estados Unidos para los próximos trimestres. Si esta llegase a ser profunda, es probable que la corrección del mercado y en particular de las small caps pueda ser importante, incluso superior al 20%. De igual manera, en Europa, por ejemplo, ya es el caso de Alemania, se tienen datos de crecimiento económicos que son negativos. El segundo elemento es que es probable aún un mayor aumento en las tasas de referencia de los bancos centrales. Si bien en la reciente reunión de la Fed se decidió mantener los tipos estables, el discurso de Powell dejó en los analistas la posibilidad de una o dos aumentos adicionales en las tasas de referencia. Hace algunos meses se tenía una proyección de las reducciones de tasas para septiembre de este año, pero las nuevas estimaciones pueden llevar a que solamente hasta comienzos del 2024 se comience una reducción de las tasas por parte de la Fed. Situación similar ocurre en Europa, en donde recientemente se aumentaron de nuevo las tasas por parte del Banco Central Europeo. El tercer elemento en contra es que los mercados pueden tener baja liquidez. Esta situación de aumento de tasas puede llevar a una reducción de la liquidez disponible para la inversión en renta variable y en especial en las operaciones de acciones de las llamadas small caps, que son consideradas inversiones de alto riesgo. El cuarto elemento en contra es la penalización por retirar fondos. Ya hemos revisado que la penalización es del 3% por retiros de antes de 3 años. Esto implica que para un inversor que tenga un horizonte a corto plazo, puede que esta no sea una buena alternativa de inversión. Otro impacto posiblemente negativo es la inteligencia artificial.
Con más de un 30% de compañías de este fondo en el sector tecnológico, la inteligencia artificial puede tener unas repercusiones importantes en estas compañías. Si bien para algunas puede ser positivo, pues reduciría los costos en personal, para otras posiblemente la podría llevar a perder sus ventajas competitivas, pues los servicios que ofrecen podrían verse reducidos en márgenes, pues ya no serían las personas quienes realicen el desarrollo de software, sino compañías que cuenten con estas tecnologías de IA. Pero por otro lado, también es posible que algunas empresas se vean beneficiadas, pues muchas compañías pues que busquen consultoras de software para automatizar diferentes procesos. Otro elemento a considerar es el conflicto en Ucrania y Rusia. Aún no es claro el futuro de este conflicto. Una mayor intensidad de la confrontación podría afectar a los mercados en general y en particular a los activos considerados de mayor riesgo como las small caps. El último elemento a considerar es que también se podría invertir en otros ETFs indexados a índices de small caps y otros fondos de small caps. Ya en un reciente video hemos revisado cómo se tienen diferentes ETFs para invertir en small caps que ofrecen unas comisiones muy bajas y que no tienen cobros de penalización por retiro de recursos. Igualmente sería un ejercicio interesante revisar otras alternativas de fondos para invertir en small caps que no cuenten con estos cobros de penalización por retiro anticipado. ¿Cuáles serían entonces nuestras conclusiones? Si bien para tomar una decisión sobre si es un buen momento para invertir en este fondo se requeriría un análisis más detallado de la revisión de por lo menos los fundamentales de las principales posiciones, al revisar los reportes recientes se tienen unos ratios bastante interesantes y en caso de una recuperación en general de las small caps se puede tener un potencial importante. Sin embargo, hay que tener claro que se trata de una inversión de alto riesgo, en donde una recesión profunda en los Estados Unidos o alguna de las principales compañías europeas podría llevar a una corrección adicional incluso superior al 20% en este fondo y en general en las small caps. Por otro lado, un elemento no muy a favor es que este fondo no tiene una diversificación tan grande como un ETF indexado a un índice, en donde se pueden tener participación de más de 600 compañías. Igualmente, la penalización por retiro anticipado del 3% es un factor en contra, pues en los ETFs indexados a índices de small caps no se tiene este cobro. Personalmente me parecería interesante tomar algunas pequeñas posiciones, teniendo en cuenta los resultados del 2021 que fueron superiores a los promedios del sector, pero eso sí teniendo una visión a largo plazo de por lo menos 3 años. Sin embargo, es posible que en otro video comparemos las condiciones de este fondo con relación a otros similares, pero insistimos que esto no se trata de una recomendación de compra o inversión. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comparte el contenido en redes sociales y comenta. ¿Te parece que este es un buen momento para invertir en el fondo True Value Small Caps? Ingresa a invertología.com para más información.